Bendiciones a todos. Vamos a hablar del vino nuevo. Para echar vino nuevo, tiene que haber odres nuevos, porque si echamos vino nuevo en odres viejos, se reventará el odre. Como lo dice en Lucas 5:37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si lo hace, el vino nuevo reventará los odres. Y no solo derramará el vino, sino que los odres también se arruinarán. Por el contrario, el vino nuevo tiene que ser puesto en odres frescos, acabados de renomar. Además de eso, después de beber vino añejado, nadie desea beber el vino nuevo, porque dirán, el añejo está suficientemente bueno. Nosotros somos los odres, somos las vasijas. Nosotros como odres, como vasijas, tenemos que prepararnos para recibir el vino nuevo. Si nosotros no nos hemos renovado, no hemos sanado, pues nuestra vasija estará fragmentada, estará agrietada y no va a poder recibir el vino nuevo. No va a poder recibirlo. Entonces, a veces es necesario dejar que nuestra vasija, ¿verdad?, se rompa para que cree una nueva. A veces tenemos que deconstruirnos para construir algo nuevo y algo fresco. Ahora bien, ¿qué es vino? El vino, ustedes saben que en hebreo hay palabras las palabras tienen valores numéricos, porque las letras hebreas tienen valores numéricos. Pues la palabra vino es de valor 70 y la palabra secreto es de valor 70 y la palabra ojos es de valor 70. Así que cuando hablamos de vino, estas palabras que tienen los mismos valores numéricos se relacionan entre sí. Quiere decir que cuando estamos hablando de vino, estamos hablando de qué? De secreto, de revelación, de ojos, de visión. ¿Qué vino a hacer el vino? El vino llega para descubrir el secreto, la verdadera intención de la palabra, la revelación. La lámpara del cuerpo es el ojo, Ain, valor 70, igual que la palabra vino, igual que la palabra secreto, Sod. Para encender nuestra visión espiritual y que podamos descubrir los misterios de Dios. El vino es representación de la sangre de Yeshua, el ADN celestial, donde están codificados los misterios desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, dijimos el vino añejado. El vino añejado viene siendo la literalidad, los conceptos viejos, la religiosidad. Hay mucha gente que ha probado este vino añejo y no se quiere renovar para lo nuevo, porque dice, este vino añejado ya está suficientemente bueno. Y es cuando entran, ¿qué? Las estructuras, los parámetros, la religiosidad, todas estas cosas que nos mantienen encajonados y no nos dan paso a una verdad, a una revelación, a las profundidades. Jesús es el vino, el secreto, el misterio, la revelación y la luz. Por eso por eso Jesús vino a revelarnos la intención de la palabra. La, en, en la Biblia vemos registrado cómo muchos no aceptaban a Jesús. ¿Por qué? Porque estaban en estructuras, estaban en sistemas de control que no podían aceptar lo nuevo, no podían aceptar la revelación que era Yeshua. Ahora, entendiendo lo que es el vino, entendiendo que nosotros como bodres, como vasijas, tenemos que estar renovados, ahora sí podemos entender lo que fue el primer milagro de Jesús, que fue convertir el agua en vino. No, no convirtió el agua en vino porque sí, sino que en ese versículo él lo que estaba marcando es que a esta gente les falta el vino.
En Juan 2 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Qué le quería decir? Esta gente no tiene revelación, les falta la revelación, les falta el secreto. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Esas tinajas eran los odres que estaban preparados para recibir el vino nuevo. Entonces, mira, estas tinajas eran conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Allí vemos el milagro que hizo Jesús, pero esto tienen unos secretos allí guardados. ¿Por qué habían 6 tinajas? ¿Cómo era el aspecto de esas tinajas? El aspecto de esas tinajas eran de piedra, sólidas, sin rotos, o sea, que estaban unificadas, así como tú y yo debemos estar, nuestra capacidad debe estar, ser una vasija unificada, ser una vasija que no tenga esas grietas para soportar esa revelación, pues cada vasija es diferente. Y hay vasijas que depende de cómo estén, van a ser aptas para recibir. Por eso que nosotros como vasijas nos tenemos que preparar para recibir la revelación. Pero si nosotros no nos preparamos, pues nosotros vamos a recibir para lo que estamos preparados. Eran 6 tinajas. Nosotros debemos sellar toda grieta para estar apto para retener el vino que se derramará sobre ti. Tú eres la vasija unificada, no fragmentada, para recibir el buen vino. En representación de la iglesia, el cuerpo de Cristo debe estar unido, ser uno, como Jesús y el Padre son uno. Eran 6 tinajas. Ustedes saben la menorá. La menorá tiene 6 brazos, 3 a la mano derecha, 3 a la mano izquierda, y el soporte. Si vemos la imagen de Jesús y las 6 tinajas, podemos ver 3 tinajas a la mano derecha, 3 tinajas a la mano izquierda, y Jesús en el medio como soporte. Esto es representación de la menorá. Jesús es la lámpara, Jesús es el soporte, el centro. Jesús es el centro de la lámpara, el soporte. La séptima, ¿por qué? Porque Jesús representa el reposo. En 6 días Dios hizo la creación y al séptimo reposó. Estas tinajas representan los 6 días de la creación y el séptimo, que es Jesús, nuestro eterno reposo. Allí vemos las 6 tinajas y a Jesús como soporte, y estas vasijas aptas para recibir la revelación, para recibir el secreto, y así nosotros tenemos que hacernos aptos para recibir los misterios de Dios, para recibir la revelación del Eterno, para recibir lo que Él quiere entregarnos. Pero para eso debemos dejarnos moldear, debemos dejarnos ser transformados, debemos sanar toda grieta, debemos sanar toda herida para estar aptos. El candelero de oro está hecho de una sola pieza. No fue que montaron las piezas y lo unieron. No, de una sola pieza, y se creaba a martillo. Y aquí vemos en Éxodo 25, dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos de candelero a un lado y 3 brazos al otro. Y las harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Nosotros sabemos que nosotros somos el templo. El templo somos nosotros. O sea que en nosotros están los detalles que habían en el templo. Si vemos en el templo que hizo Salomón, habían 5 candeleros de oro a la mano derecha y 5 candeleros de oro a la mano izquierda.
Y lo dice en Primera Reyes 7, del 48 al 49. El 49 dice, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oros. Entonces, estos candeleros se encendían y cuando nosotros encendemos, pues estamos permitiendo esa revelación entrar. Pero si como nosotros somos el cuerpo, nosotros somos el templo, nosotros tenemos 2 manos con 5 dedos. Quiere decir que nosotros somos la representación, 5 dedos a la mano derecha, 5 dedos a la mano izquierda, vienen siendo los 10 candeleros de oro que habían en el templo de Salomón. Así que cuando nosotros levantamos nuestras manos, lo que estamos invitando es a encender nuestra lámpara, a encendernos como lámparas e invitando a la revelación, invitando al vino nuevo, invitando al vino fresco que pose y entre sobre nosotros. Si esto, no sé si lo relacionan, si ustedes pueden ver la relación de los 5 a mano derecha y 5 a la mano izquierda, de las 10 vírgenes, porque habían las 10 vírgenes y habían unas que estaban con sus lámparas encendidas y otras 5 que estaban con sus lámparas apagadas. Pero en el templo de Salomón debían estar las 10 encendidas. ¿Qué sucede? Esto nos habla de desequilibrio, de cuando hay un desequilibrio, hay una fragmentación en nosotros. Y nosotros debemos corregirla. ¿Para qué? Para entonces estar aptos. Esta historia de las 10 vírgenes, que dicen 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 no tomaron aceite en sus lámparas, pero las otras sí. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí notamos un paralelismo con las 10 menorot del templo de Salomón. Paralelismo con las bodas de Canaán. Ambas escaseaban del elemento. Las bodas de Canaán, las tinajas del vino. Y las 10 vírgenes, las lámparas del aceite. El número 10 tiene que ver con los 10 mandamientos que están relacionados con la luz. En Salmos 19:8 nos dice, los preceptos del Señor son rectos para que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Los ojos, la Ain, número 70, el vino. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la mano izquierda. Y ya vimos los paralelismos en estas dos historias. El desequilibrio cuando hay 5 apagadas es como nuestras manos que representan la derecha el dar, la izquierda el recibir. Y muchas veces pues tenemos un desequilibrio y eso es lo que representa. Para nosotros estar unificados debemos equilibrarnos. El agua en vino. El agua está relacionada con la vida, el ciclo completado. Quiere decir que un nuevo ciclo inicia. Cuando un nuevo ciclo inicia, el pasado ciclo muere. Mueren los dogmas, los pensamientos implantados, la propia voluntad del hombre para dar concepción a la vida y al secreto, a la revelación, a la luz de la palabra, encender la palabra, la lámpara en nosotros. El vino nuevo es la revelación del secreto, el ADN de Jesús, codificación genética celestial. Las 6 tinajas eran usadas ¿para qué? Para el rito de la purificación de los judíos. En cada cual cabían 2 o 3 cántaros. Jesús utilizó esas 6 tinajas que eran para el rito que tenían los judíos. Las usó ¿para qué? Para la revelación. Yo ofrezco, ¿qué es lo que quiso decir Jesús aquí? Yo ofrezco la purificación eterna por mi sangre, el nuevo pacto. Ahora, yo quiero hablar de María, la madre de Jesús, porque ella informó que no tenían vino. Creyó en el milagro de Jesús, porque ella fue la vasija que por 9 meses cargó, hospedó la revelación, el verbo encarnado, Yeshua. Ella era la vasija. ¿Por qué fue escogida? Porque era una virgen, tenía pureza. ¿Y qué sucede?
que ella fue apta para cargar a Yeshua. ¿Y qué sucede? En los detalles de cómo era ella, eso fue lo que la hizo apta para recibir y para hospedar en ella 9 meses al maestro Yeshua. Ella fue esa vasija apta para recibir el poder de Dios. ¿Tú estás preparado para recibir la revelación del Eterno? ¿Tú estás preparado para ser esa vasija apta para recibir los secretos y los misterios de Dios? ¿Tú estás preparado? Debemos sanar muchas áreas, debemos equilibrarnos en muchas áreas para recibir esta revelación, para recibir ese secreto que está esperando por una vasija que conecte, que está esperando por una vasija que se una a la frecuencia de esa bendición que quiere ser derramada sobre ti. Hermanos, también vemos que en Juan 20 dice que Jesús les mostró las manos y el costado. ¿Qué hizo Jesús cuando le mostró a los discípulos las manos y el costado? Él le mostró las 10 lámparas y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Cuando las 10 lámparas, cuando no hay equilibrio, cuando están encendidas la lámpara, nosotros vamos a recibir la revelación y vamos a hospedar, vamos a ser aptos, ¿para qué? Para recibir al Espíritu dentro, que habita dentro de nosotros, para encender ese fuego, para encender esa llama, para encender esa revelación. Y sopló y recibieron al Espíritu. Nosotros debemos preparar nuestra vasija, hacernos aptos para recibir, porque ciertamente alrededor están las bendiciones, en nuestra atmósfera están las bendiciones, y lo que se está esperando es que tú como vasija te unas a esa misma frecuencia para poder recibirla, que tú como vasija te renueves, que tú como vasija te prepares para recibir esa bendición que viene de lo alto. Bendiciones.